¿Qué significa Mishpatim? Mishpatim significa leyes. Es una clase de mandamientos que el Eterno ordena cumplir a su pueblo de Israel. ¿Por qué los secuestradores deben ser muertos? Los secuestradores, según la Torah, deben ser muertos porque atentan contra la vida del alma. Cuando una persona está cautiva, está a merced del secuestrador. Y el secuestrador, de hecho, puede hacer que la persona haga cosas que van contra la Torah. Y si la persona, por ejemplo, es muy piadosa, iría en contra de su misma esencia. Por eso los secuestradores causan un daño excesivamente grande al alma de las personas. Es como si en realidad mataran el alma. Por lo tanto, tienen que ser muertos porque están causando que un alma muera. ¿Por qué debe morir quien se junte sexualmente con un animal? Porque esto es una abominación que va contra la naturaleza misma de las personas y de los animales. Porque esto pervierte el orden que el Eterno puso en el mundo. Es una depravación que el Eterno quiere evitar a toda costa entre las personas, y muy especialmente entre la gente que forma parte de Israel, su pueblo. ¿Por qué el Eterno hace subir a Nadab y a Abiú con los ancianos sabiendo que él mismo les quería quitar la vida? En ese momento no les iba a quitar la vida, pero por supuesto el Eterno lo sabe todo, y de hecho sabía que Nadab y Abiú iban a hacer algo que merecía que él les quitara la vida. Pero en este momento no, porque el Eterno es justo en todas sus acciones. Por lo tanto, mientras las personas no muestren o no observen cosas, no hagan actos en los cuales están en contra de la voluntad del Eterno, pues deben conservar la vida. Ellos iban a morir por algo que hicieron indebidamente, pero en su momento, no ahora. Aquí vemos que el Eterno es justo, pero también es misericordioso. Él sabía que iban a fallar, pero no por eso les iba a quitar la vida desde este momento. ¿Por qué golpear a los padres merece la muerte? La Torá establece que el que golpea a sus padres debe morir. Lo establece por algo muy importante, y es que los padres son la autoridad que ha puesto el Eterno en la tierra para corregirnos, para guiarnos. En otras palabras, son como la imagen del Eterno mismo en el seno de nuestra familia. Y por ello golpear a los padres, en cierta forma, es como intentar golpear al Eterno, que es una forma muy fuerte de arrogancia y de pecado contra el Eterno mismo. ¿Por qué las hechiceras deben morir? Las hechiceras deben morir según la Torá porque son personas que hacen creer a los demás que tienen poder para que las cosas se realicen. Aunque es bueno decir que el Eterno permite que haya cosas que se cumplan por los designios de estas personas, pero no porque quiere que las personas lo sigan, sino más bien para probar a las personas, para ver en quién tienen puesta su fe. Por lo tanto, las hechiceras son personas que desvían la fe de las demás personas, llevan a idolatría, y por lo tanto son personas que están desviando toda la atención del Eterno para que sea puesta en ellas mismas, y esto el Eterno no lo quiere ni lo permite. ¿Por qué no se puede pactar con pueblos extranjeros? Lo que sucede es que en ese momento todos los pueblos que rodeaban a Israel eran pueblos idólatras. Por supuesto que hoy en día sucede algo similar. Prácticamente todos los pueblos de la tierra son idólatras. Entonces están dependiendo de placeres mundanos, están dependiendo de modas, están dependiendo de cosas pasajeras que no tienen en cuenta al Eterno. Y esto es malo porque nosotros debemos centrar toda nuestra atención en el Eterno. Y el Eterno por eso es que no quiere que pactemos con pueblos que nos van a desviar la atención de Él. ¿Por qué Moshe estuvo 40 días con sus noches en el monte? ¿Hizo ayuno? Y si hizo ayuno, ¿cómo hizo para soportar? Lo que
hizo Moshe durante 40 días fue hablar con el Eterno, relacionarse con Él, llegar a un nivel de espiritualidad mayor que cualquier persona en el mundo en ese momento. El Eterno, por supuesto, lo preparó. Claro que hizo ayuno, pero fue un ayuno milagroso en el cual el Eterno lo capacitó para ello, porque necesitaba tener un nivel de espiritualidad muy grande para recibir las tablas de la ley, que era el objetivo para el cual subió al monte y estuvo 40 días allí. ¿Cómo hizo para soportar? Por supuesto, porque el Eterno mismo le dio la fortaleza para que soportara ese ayuno tan fuerte. ¿Por qué se habla de comprar siervos hebreos? Porque esto era una posibilidad que había cuando las personas no tenían sustento y querían servirle a otros miembros del pueblo. Pero no es esta la voluntad del Eterno, no es la voluntad de Hashem que haya esclavitud dentro del seno de nuestro pueblo. Pero humanamente se pueden dar muchas posibilidades, no solo como esta, sino como por ejemplo que los hombres tengan varias esposas y cosas de ese estilo. No porque el Eterno las desee, sino porque el corazón del hombre es muchas veces diferente a la voluntad del Eterno. ¿Qué significa ojo por ojo y diente por diente? En el mundo se ha entendido esto con un nombre llamado la ley del talión, que básicamente tiene que ver con la venganza por una ofensa que se le ha hecho a una persona. Pero nada de esto tiene que ver con la voluntad del Eterno. Ojo por ojo y diente por diente significa que una persona, si agredió, ofendió a otra de alguna manera grave, atentando contra su integridad física, debe ser recompensada con la misma pérdida que sufrió la otra persona. Significa que haya justicia en cuanto a restituir o al menos en sufrir las mismas consecuencias de la falta que se le cometió a la otra persona. No significa desquitarse, no significa hacer algo por fuera de la voluntad del Eterno. De hecho, este mandamiento de ojo por ojo, diente por diente, etcétera, lo deben cumplir los jueces para que haya justicia verdadera en el cumplimiento de esta sentencia por parte del Eterno. ¿Por qué no nos debemos inclinar hacia lo que dice la mayoría? Porque la mayoría puede estar equivocada. Aunque el Talmud a veces dice que debemos ir de acuerdo con lo que dice la mayoría de las personas, esto no es correcto de acuerdo con la Torá. Y podemos ver varios ejemplos. Cuando los espías fueron a ver la tierra prometida, 10 dieron mal informe y solamente 2 dieron buen informe. Lo interesante es que la minoría, o sea, estas 2 personas, eran quienes tenían la razón. Tan cierto es que el Eterno después los mató en el desierto, a los 10 que dieron mal informe. El caso de Gedeón, que fue a luchar con muchas personas, pero el Eterno le dijo que solamente escogiera a algunos que hacían algo muy especial, y resultaron solamente 300. Eran muy poquitos y ellos fueron los que ganaron la batalla. Y podemos ver más ejemplos dentro de los escritos sagrados. Entonces, no es seguir la mayoría, sino seguir a aquellos que hacen la voluntad del Eterno en todas sus acciones. ¿Por qué no nos debemos inclinar hacia lo que dice la mayoría? Porque la mayoría puede estar equivocada. Aunque el Talmud a veces dice que debemos ir de acuerdo con lo que dice la mayoría de las personas, esto no es correcto de acuerdo con la Torá. Y podemos ver varios ejemplos. Cuando los espías fueron a ver la tierra prometida, 10 dieron mal informe y solamente 2 dieron buen informe. Lo interesante es que la minoría, o sea, estas 2 personas, eran quienes tenían la razón. Tan cierto es que el Eterno después los mató en el desierto, a los 10 que dieron mal informe. El caso de Gedeón, que fue a luchar con muchas personas, pero el Eterno le dijo que solamente escogiera a algunos que hacían algo muy especial, y resultaron solamente 300. Eran muy poquitos y ellos fueron los que ganaron la batalla. Y podemos ver más ejemplos dentro de los escritos sagrados. Entonces, no es seguir la mayoría, sino seguir a aquellos
que hacen la voluntad del Eterno en todas sus acciones. ¿Por qué Moshe derramó sangre sobre el altar? Aunque era sangre de animales, esta era una forma de expresar su adhesión por completo a la voluntad del Eterno. Es como decir que sus almas iban a estar en concordancia con lo que el Eterno ordenara en todo momento. Era una forma también de decir que estaban aferrados a todos los estatutos, leyes y preceptos del Eterno. Entonces, esta fue una forma simbólica en decir, nos comprometemos con nuestra sangre, con nuestras vidas, a hacer tu santa voluntad. ¿Qué significa la expresión Midá keneged Midá? Midá keneged Midá en hebreo tiene que ver con la justa retribución a las acciones de las personas. Por eso es que vemos la expresión ojo por ojo, diente por diente y otras más en todos los escritos sagrados. No es la ocasión para la venganza, no es tomar desquite, es retribuir en una justa manera. Por eso ese aspecto es manejado más que todo por los jueces, quienes en forma imparcial deciden los asuntos para que haya verdadera justicia, que es lo que en últimas persigue el Eterno. Entonces, Midá keneged Midá está asociado a aquello que corresponde justamente con las acciones de cada persona. ¿Qué significa la expresión no cocerás el cabrito en la leche de su madre? En principio, es exactamente lo que dice: no cocinar un cabrito en la leche de su propia mamá. Eso es el mandamiento literal, el mandamiento directo. Sin embargo, ahí no termina el tema en cuanto a este mandamiento. Nuestros sabios de bendita memoria dicen que ello tiene que ver con el hecho de que no se deben ingerir al tiempo carnes rojas y alimentos lácteos. Y en cierta forma tienen razón, porque las carnes rojas o carnes en general están asociadas con la muerte porque provienen de animales muertos, como es obvio. No obstante, la leche proviene de un animal vivo y la muerte y la vida no se pueden mezclar. De hecho, médicamente se ha comprobado que existe un golpe muy fuerte al organismo cuando se consumen los dos tipos de productos al tiempo. Sin embargo, es bueno decir que eso es en esta época. En la época de Abraham Avinu, cuando fue visitado por los 3 ángeles, ellos comieron carne y comieron mantequilla, que es un producto de la leche. Habría que ver cómo fue que lo ingirieron. Algunos dicen que observaron la halajá de no comer carne con leche, pero eso no está escrito en la Torá, de manera que podríamos decir que esta visión entra en el terreno de la especulación. Lo que sí podemos asegurar es que el mandamiento directo es no cocinar el cabrito en la leche de su mamá. Muchos rabinos han introducido la halajá adicional de no comer alimentos como el pollo con leche. Esto realmente es un contrasentido porque el pollo es un animal al cual no se le puede sacar leche. Puede sonar gracioso, pero es la verdad. De manera que no tiene mucho sentido aplicar una halajá que es un poquito pesada cuando realmente no corresponde línea por línea con el mandamiento que está escrito en la Torá. Por supuesto que cada persona tiene libertad para entender esta misma en el buen sentido y aplicarla para el Eterno. Hay una explicación que podría verse en nivel Sod. Tiene que ver con lo siguiente. Y Yeshua dijo que al final del tiempo el Hijo del Hombre vendrá a juzgar y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Las ovejas son obviamente las personas que van a ser salvas y los cabritos las personas que no van a ser salvas. De manera que un cabrito en este caso podríamos verlo como alguien que no tiene Torá.
Y si vemos la leche como un símbolo de la Torá, recordemos a Kefa cuando decía que procuremos la leche espiritual no adulterada, que obviamente es la Torá. Si lo vemos de esta forma, vamos a entender algo interesante. Cocer o cocinar tiene que ver con poner algo al rigor del fuego. O sea, esto tiene que ver con ser muy drásticos. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos explicando? Muchísimo, porque si dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, y lo pasamos al hecho de que el cabrito es quien no tiene Torá, y la leche es la Torá, llegamos a la conclusión de que no debemos ser drásticos con una persona que no tiene Torá mediante la Torá misma. Yo no puedo decirle a una persona que hasta ahora está empezando a conocer, o que no conoce, que guarde el Shabbat, cuando la persona no tiene ni idea qué es eso, que lo tiene que guardar o si no se condena. No, eso es cocinarlo, eso es ser drástico con él. Primero misericordia. Y una persona que no tiene Torá, hay que enseñarle Torá en una forma progresiva hasta que la entienda, para que no caigamos en el pecado de cocer el cabrito en la leche de su madre.